Continuamos. Continuamos, gente. Fuerza, fuerza. Solo para los fuertes. Un viernes con clima fechado y trovejando. Solo para los fuertes. La clase. Fíjense, bueno, quiero, fíjense, nosotros no vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada como manifestación. Simplemente lo que nosotros queremos entender es que es una causa también de formación de microtrombos en la circulación sistémica por una hiperactivación exagerada del sistema de coagulación. De ahí que se llame coagulación intravascular diseminada. ¿Tá? Esto es algo que nosotros lo aprendemos a lo largo de toda la facultad, porque en realidad la SID no existe como una enfermedad primaria. Me explico, o sea, es una manifestación secundaria a una causa, siendo la causa más frecuente sepsis y traumatismo. ¿Tá? Es muy frecuente también en obstetricia, pero eso es capítulo punto y aparte, ¿verdad? Pero en obstetricia no sabría decir exactamente bajo qué circunstancias, pero una preocupación, recuerdo cuando estaba por el internado, cuando rotábamos por ginecobstetricia, muchas veces las ginecólogas también les preocupaba bastante estas situaciones, pero fuera de la patología, fuera de las situaciones obstétricas, está la causa más frecuente siempre va a ser, en la población general, va a ser eventos traumáticos o complicaciones infecciosas graves. Entonces, ¿a qué voy, gente? Teníamos casos, por ejemplo, de coagulación intravascular diseminada en el contexto de un paciente con neumonía grave por COVID-19. O sea, se dan cuenta que no existe como una enfermedad primaria, sino que en realidad es secundaria. Está a una patología de base, pudiendo ser una infección grave. Por eso pongo aquí, no se trata de una enfermedad primaria, sino que se trata más bien de una complicación secundaria a una enfermedad de base, ¿tá? En donde lo que tenemos es una activación exagerada del sistema de coagulación. ¿Tá? Literalmente nos intoxicamos con trombina. Entonces, la microcirculación se termina obstruyendo por microtrombos. Está, categóricamente es un síndrome adquirido, entonces. Un trastorno adquirido. ¿Está? Consiste, fíjese, en la formación brusca de microtrombos diseminados por la microcirculación, causando una insuficiencia circulatoria difusa. ¿Está? Entonces, fíjense, antes de pasar, recordemos que muchas veces estas situaciones aumentan bastante el riesgo de mortalidad del sujeto. Literalmente, esto tiene su forma de diagnóstico y su forma de sospecha. No vamos a hablar de diagnóstico, ni mucho menos tratamiento, pero yo les digo a una cosa, que la presencia de SID en estos sujetos, por ejemplo, imagínense un paciente con neumonía bacteriana, neumonía por COVID, hace una sepsis posteriormente de foco pulmonar y luego hace una coagulación intravascular diseminada. Eso, gente, es la antesala a la muerte del paciente. Literalmente, la presencia de esto, gente, aumenta drásticamente el riesgo de mortalidad, de muerte asociado a esa enfermedad primaria. La enfermedad primaria es sepsis de foco pulmonar. O sea, en realidad una neumonía grave pulmonar. La complicación fue la SID, pero esta aumenta, ¿sí? Bastante el porcentaje de que el sujeto vaya a morir. Por eso inclusive ustedes van a encontrar esto en las literaturas de medicina interna, más adelante en Farreras y Rosman, se suele decir SID o al revés, está por sus siglas en inglés, al revés, porque al revés sería DIC, sería Death is coming. Literalmente, la muerte está en camino. ¿Está? O en español, circula
inminentemente la defunción del paciente. No sé si es que es un adagio bastante conocido, ustedes lo van a escuchar, que SID se traduce, o sea, se entiende como coagulación intravascular diseminada, pero muchas veces nosotros lo interpretamos como circula inminentemente la defunción del sujeto. O en inglés, al revés, sería death is coming. La muerte está en camino. ¿Está? ¿Por qué? Porque si esto no se aborda, muchas veces lo que hay que hacer es tratar la causa. Hay que tratar la sepsis, si es sepsis. Hay que tratar el evento traumático. Y aún así yo les cuento, gente, que muchas veces ni siquiera controlando la causa subyacente no se puede resolver este evento. Entonces, esto es de tratamiento multidisciplinario. ¿Está? Obviamente se le pide ayuda a los hematólogos, a los intensivistas, para que vengan, porque esto hay que intervenirlo ya o se produce la muerte del sujeto. ¿Está? Bueno. La embolia, sin embargo, desplazamiento, aquí es conceptual, gente. Otro concepto que tenemos que manejar bien, desplazamiento por la sangre de una masa sólida. ¿Está? En la mayor parte de los casos es coágulo. ¿Está? Pero vamos a ir viendo que varios pueden ser los tipos de embolia. Desplazamiento, gente, por la sangre de una masa sólida, ¿está? Una masa líquida o una masa gaseosa que acaba enclavándose en un sitio distante de su origen. ¿Está? Bien sencillo el concepto. 99% de las embolias son de origen trombótico. ¿Está? Pero hay 1% que puede ser otra sustancia. Puede ser grasa, puede ser líquido, puede ser meconio, eso ocurre en obstetricia, embolia meconial, ¿sí? Puede ser inclusive aire, embolia gaseosa, ¿está? Hay 1%, 99% es trombo, pero 1% puede ser cualquier otra masa sólida, líquida o gaseosa, ¿está? Obviamente el resultado final vendrá a ser la muerte tisular a consecuencia de la falta de perfusión de ese órgano por la obstrucción por este órgano. Entonces, fíjense, el tipo de embolia, vamos a ir viendo aquí, la embolia pulmonar está causada en 95% de los casos por trombosis venosa profunda, ¿sí? Fíjense, habíamos comentado que la trombosis de venas profundas de miembros inferiores frecuentemente se desprenden de la pared vascular y viajan en sentido anterogrado hacia el corazón, ¿tá? Puede causar muerte súbita, como habíamos dicho, ¿recuerdan? ¿Tá? Por el shock, producen un shock obstructivo y posteriormente termina en un shock cardiogénico, ¿sí? Muerte súbita. Shock, como habíamos dicho, shock e insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Y la insuficiencia cardíaca derecha luego va a terminar en una insuficiencia al lado izquierdo, ¿tá? Recuérdense que el corazón no va a poder expulsar la sangre de la cavidad derecha, insuficiencia. 80% deriva de los trombos murales intracardíacos. Principalmente terminan enclavándose en las arteriolas de miembros inferiores y también en el cerebro. ¿Tá? Vendría a ser embolia de la circulación general. 80% de trombos murales intracardíacos. ¿Tá? Fíjense, la mayor parte va a miembros inferiores. ¿Sí? Entonces vayan razonando aquí lo que ocurre. Es simpático porque los trombos que se originan en venas de miembros inferiores le tiran el coágulo, le tiran el trombo al corazón. Los trombos que se forman dentro del corazón le tiran al miembro inferior. Entonces entre ellos se van tirando estos trombos. ¿Tá? Solamente que hay un pequeño porcentaje también en el cual estos pueden ir directamente al cerebro. ¿Sí? Pueden producir entonces un infarto dependiendo de la vulnerabilidad del tejido a la isquemia. Claro, ¿tá? Depende mucho de la vulnerabilidad del tejido a la isquemia para que se produzca el infarto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros más adelante ustedes irán viendo que el miocardio te aguanta mucho más una isquemia que la masa cerebral. ¿Sí? De repente un miocardio te puede aguantar 60 minutos, hasta inclusive máximo 90 minutos a más tardar.
Entonces, el miocardio aguanta bastante la isquemia. Sin embargo, una célula cerebral no te aguanta a partir de 6 minutos, ya se ven cambios irreversibles, ¿no? Entonces, depende mucho de la vulnerabilidad del tejido a la isquemia para que se produzca la muerte celular a consecuencia de esta falta de irrigación sanguínea. Por concepto, infarto se refiere a eso, muerte celular. ¿Está? Aquí, por ejemplo, vemos, fíjense, émbolo, ¿está? Pequeño émbolo a este nivel, un coágulo enclavado aquí en pulmón, ¿está? Aquí vemos otro, fíjense, vemos otro coágulo. En este caso ya es un émbolo, gente, ¿está? Es muy raro que se haya formado a este nivel. Estos vienen generalmente de miembros inferiores, ¿sí? Y de trombos largos, obstruyendo totalmente el paso de esta círcula a lo largo de este vaso sanguíneo. Otro ejemplo, fíjense, son imágenes que yo encontré la mayoría son descargados del buscador de imágenes de Google, solamente para observar cómo es que cuando yo hablo de émbolo, me estoy refiriendo a un coágulo que no se originó aquí. En realidad viene de otro punto de la anatomía y paró a enclavarse a este nivel. ¿Está? Bueno, entonces, esto es gente émbolo, ¿sí? Esta es la forma más frecuente de émbolo en el 99% de los casos. ¿Está? En el 99% de los casos es de origen trombótico. ¿Está? Es de origen trombótico, un coágulo. Pero tenemos 1% de los casos en donde también puede ser de otra constitución, grasa, por ejemplo. Es raro, pero puede haber, ¿por qué no?, en el contexto de alguna fractura ósea, ¿sí? Fractura de huesos largos, fractura de pelvis, fractura de fémur o después de quemaduras. ¿Está? Esto, si ustedes se preguntan en dónde se ve mucho, en fracturas patológicas. ¿Está? Por ejemplo, ocurre en sujetos osteoporóticos, está, que de repente sufren de una fractura patológica o de alguna fractura traumática. ¿Por qué no? Sobre todo de pelvis. El problema con la fractura de pelvis y con la fractura de fémur en los adultos es que, como ustedes recordarán, el fémur está cargado de grasa. O sea, lo que anteriormente era médula ósea, ahora en nosotros los adultos es fundamentalmente grasa. Ya no es médula ósea. Entonces, eventos traumáticos, fracturas de estos, pueden predisponer a que la grasa se filtre a la circulación sistémica. ¿Tá? Es raro, pero puede ocurrir. Se ha evidenciado. Entonces, yo tengo que conocer que puede existir. ¿Tá? Su patogenia es la obstrucción, ¿tá? Y lesión bioquímica. Bueno, este tipo de embolia también puede suceder bastante, fíjense, a nivel cerebral, produciendo una vez más infartos, muerte celular a lo largo del parénquima cerebral. La embolia gaseosa también, ¿por qué no? Puede ser que sea aire, ¿sí? Burbujas de aire, aquí yo les pongo el valor, gente, por lo menos 100 ml. Puede obstruir el flujo. Esto es importante, gente. Por eso les pongo el dato. Pues muchas veces nos asustamos. No o sea, es muy raro. Imagínense lo que es 100 ml de aire. ¿Sí? Entonces, 100 ml de aire sí puede producir embolia gaseosa. Yo estoy seguro que más de uno aquí habrá escuchado ese famoso temor de meter aire. Inclusive muchas veces vimos en algunas películas, sí, yo recuerdo haber visto, agarra un poquito de aire y le mete en la vena por una jeringa y el sujeto muere por una embolia. ¿Está? Pero gaseosa, pero es raro, gente, menos de 100 ml. ¿Está? Se estima, imagínense lo que sería 100 ml. ¿Tá? Se estima que aproximadamente 100 ml de aire es suficiente para que ocurra un riesgo de embolia gaseosa y posterior paro por la misma. ¿Sí? Puede causar isquemia fundamentalmente a nivel cerebral y cardíaco. En el pulmón forma edemas, ¿tá? Hemorragia y enfisema en el pulmón. Es frecuente, de repente el aire se filtra a tejido intersticial, entonces formamos enfisema, aire
en tejido intersticial. ¿Está? Aire en tejido intersticial. ¿Sí? Esto es lo que estábamos comentando, embolia líquido amniótico. Esto, gente, yo solamente estoy comentando, nosotros no vamos a hablar de esto, para que ustedes sepan que aparte de la embolia trombótica, tenemos la grasosa, ¿tá? Tenemos la embolia gaseosa, ¿tá? ¿Sí? Y aquí comentamos una complicación bastante frecuente del parto o del postparto. ¿Mm? Una vez más, disnea, cianosis, hipotensión, shock, convulsión, coma. Un shock, una vez más, de tipo obstructivo. Existe una liberación exagerada de sustancias trombogénicas del líquido amniótico. ¿Tá? Bueno, una mortalidad bastante importante. Comentario nada más. Entonces, gente, fíjense, no se olviden que hay distintos tipos de embolia. ¿Tá? Bueno. El infarto, sin embargo, una vez más conceptual. Aquí es solamente concepto. Área de necrosis isquémica por coagulación debido a la interrupción, ya sea del riego arterial o bien del drenaje venoso de un determinado tejido. ¿Ah? En el 99% de los casos es causado por trombos y casi todos por oclusión arterial. ¿Tá? Entonces, infarto se refiere a la muerte celular a consecuencia de la falta de perfusión sanguínea. Eso es en términos sencillos. ¿Tá? Lo que lleva obviamente a un área de necrosis tisular. ¿Sí? Necrosis isquémica. Ustedes saben que hay necrosis licuefáctica, necrosis, ¿sí?, gaseosa, necrosis isquémica. ¿Tá? Que hay una necrosis isquémica. Infarto rojo e infarto pálido. ¿A qué nos referimos, gente? Solamente para dejar claros los conceptos, el infarto rojo aparece en tejidos laxos, en obstrucción venosa, en tejidos de doble circulación, en tejidos que han sufrido congestión por un retorno venoso lento, ¿sí? Reperfusión de tejido con falta de riego o necrosis. Entonces, un infarto rojo. ¿Está? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos comentado que la congestión, que era una forma pasiva de trastorno hemodinámico, como la sangre no se vaciaba como correspondía del órgano, esa sangre venosa, esa sangre pobre en oxígeno, podía predisponer a la muerte celular justamente por falta de suministro de oxígeno, dijimos. ¿Recuerdan? En este caso vamos a hablar de infarto rojo, porque en realidad, aunque haya una muerte tisular, hay sangre, pero sangre venosa, sangre pobre en oxígeno, regando este tejido. Es un infarto rojo o hemorrágico. Solamente para diferenciar de la forma más clásica de infarto, que es el infarto pálido o el infarto blanco, que es la que se ve en oclusiones arteriales, ¿tá? En órganos sólidos. ¿Sí? Por ejemplo, el famoso y clásico infarto agudo del miocardio, ¿tá? El infarto cerebral, ¿sí? Son formas de infarto blanco. Existe escasa extravasación de eritrocitos, se lisan y luego se forman hemosiderina, volviéndose más pálido. ¿Tá? Todos los infartos tienen forma de cuña, ¿sí? Una forma irregularmente triangular, cuña, con una inflamación e hiperemia alrededor de la lesión, que luego son sustituidos por tejido fibroso. La excepción es el cerebro siempre que sufre una necrosis liquefáctica. ¿Está? ¿Ustedes se acuerdan? El cerebro es, ya vieron necrosis liquefáctica, isquémica, coagulativa, gaseosa, me imagino en anatomía patológica, el aspecto de la necrosis liquefáctica. ¿Mm? Fíjense, todos los infartos tienen forma de cuña. Tienen forma de cuña. Irregularmente triangular sería. ¿Mm? Tres lados. Irregularmente triangular. Una cuña. La cuña es, ¿conocen la cuña? En español, nosotros nos referimos a cuña, esa superficie triangular que muchas veces metemos debajo de la puerta para que la puerta no se movilice con el viento. Entonces metemos la cuña, poneme la cuña debajo de la puerta, solemos decir. Entonces se pone esta superficie triangular de madera, generalmente bajo la puerta, y entonces se evita que la puerta se movilice. Entonces los infartos tienen forma de cuña.
Está, aquí vemos un ejemplo de, fíjense, esto es un infarto blanco o infarto pálido. ¿Está? Aquí, infarto blanco o infarto pálido. ¿Sí? Oclusión arterial. Obviamente aquí hubo una oclusión arterial. ¿Sí? Pero no se olviden también de los infartos hemorrágicos. ¿Sí? Generalmente ocurren en obstrucción venosa. Fíjense, esto es infarto hemorrágico. Esto es intestino sano, esto es intestino sano y esto es intestino infartado. Esto es infarto intestinal. Podría ser a consecuencia de una hipertensión pulmonar o de algún problema en el correcto drenaje venoso a nivel hepático. Por ejemplo, recuerden, una congestión hepática puede llevar a una congestión esplénica en la mayor parte de los casos, habíamos dicho, porque el vaso es el órgano más lábil, pero también congestiona el intestino, habíamos comentado, ¿se acuerdan? Entonces, en el contexto de una congestión hepática, o por qué no, una cirrosis hepática que está complicando con una hipertensión portal, entonces no puede drenar la sangre como corresponde desde el vaso y desde el intestino. Este vaso y este intestino se expone constantemente a una sangre pobre en oxígeno. Está cargado de sangre, fíjense, está cargado de sangre, pero la sangre que ella tiene en su pared es pobre en oxígeno. ¿Está? Entonces termina de igual manera infartando, gente. Recuerden que el infarto es simplemente por concepto la muerte tisular a consecuencia de la falta de suministro de oxígeno, llevando a la necrosis del tejido en cuestión. Necrosis que puede ser coagulativa o necrosis que puede ser liquefactiva en el parénquima cerebral. ¿Ah? En ningún momento nos está diciendo que necesariamente tiene que ser por una obstrucción arterial. Nosotros sabemos que la mayor parte de los infartos son por obstrucción arterial. ¿Sí? Corazón, suprarrenal, ¿está? Pero también puede ser por falta de drenaje venoso, gente, ¿está? Si es por falta de drenaje venoso, el infarto va a lucir rojo porque va a tener un extravasado importante de glóbulos rojos a lo largo de la pared del órgano, pero no tiene oxígeno, está cargado de glóbulos rojos pobre en oxígeno. Entonces, ojo, gente, no se olviden que también tenemos infartos rojos, infartos hemorrágicos, que también se acomodan al concepto de infarto. ¿Está? Aquí vemos intestino sano, aquí vemos intestino comprometido. ¿Está? Gente, esto es tejido muerto. Esto es tejido muerto. El hecho de que, ojo, el hecho de que luzca rojo no quiere decir que sea tejido vivo. Infarto, gente, es tejido muerto. No se olviden de eso. Desde el momento en que yo hablo de infarto, yo hablo de tejido necrótico. ¿Tá? Yo hablo de tejido muerto. No hay nada que hacer. Esto hay que quitar. ¿Tá? El cirujano eso agarra y corta toda esta parte del intestino porque no hay cómo reconstituir aquí la, la vitalidad de esta porción intestinal perdida. Tejido muerto. Entonces, el colega lo extirpa porque él sabe que esto es un infarto intestinal. El infarto intestinal en el contexto de una congestión venosa es un infarto rojo. O sea, hay que ver el contexto clínico. ¿Tá? Factores que influyen en la aparición de un infarto: condición de la circulación local, velocidad con que se produce la lesión, vulnerabilidad de cada tejido a la hipoxia. Ya habíamos hablado de esto. Recuerden de la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. No todos los tejidos son igualmente vulnerables. El tejido menos vulnerable a la hipoxia es el cerebro. Las neuronas. Las neuronas, gente, no aguantan. Inclusive hay literaturas que mencionan que a partir de los 4 a 5 minutos de hipoxia ya hay daño celular. 6 minutos ya hay lesión celular irreversible. ¿Está? El cerebro no aguanta, la neurona no aguanta en hipoxia. Se apagan enseguida. Entonces, sin embargo, otros tejidos aguantan mucho más la hipoxia. ¿Está? Tejido muscular aguanta mucho más la hipoxia. ¿Sí? El aguante de la hipoxia depende también de la capacidad de la célula de entrar en un metabolismo anaeróbico. Recuérdense que las neuronas no entran en metabolismos anaeróbicos. Entonces, de ahí que ellas no aguanten la hipoxia. Sin embargo, nuestros músculos pueden aprovechar y entrar en un metabolismo anaeróbico justamente con la intención de sobrevivir más tiempo a esta hipoxia. Entonces, a mí, por ejemplo, un infarto
Supongamos que ha infartado la cara anterior de ese ventrículo derecho. ¿Tá? El síntoma del sujeto comenzó ahora, exactamente, ¿qué hora? Las 9 de la mañana. ¿Sí? Yo sé, porque las evidencias científicas me lo dicen, que ese miocardio para las 10 de la mañana, a más tardar, ya va a comenzar a haber muerte. ¿Tá? Puede ser que para las 10:30 de la mañana, ¿sí? Ya no haya tejido vivo en esa región infartada. Porque nosotros sabemos que el miocardio te aguanta un poquitito más la hipoxia. ¿Me explico? Entonces se dan cuenta que, y ustedes van a ver más adelante el tiempo de reperfusión. ¿Tá? Muchas veces aquí hablamos de tiempo de reperfusión. ¿Sí? Entonces, cada tejido es vulnerable, gente, de forma diferente a la hipoxia. ¿Tá? Contenido de oxígeno en la sangre también. Recuerden el contenido de oxígeno en la sangre. Aquí es donde se diferencia el infarto rojo del infarto pálido. Bueno, gente, hasta aquí en esta parte para despedirnos de hemodinamia simplemente conceptual. ¿Está? Una vez más, Robin Psicotram, nuestra bibliografía de base. Pregunto, gente, hasta aquí. Cuanto más grande la dificultad, más gloria hay en superarla. Gente, hasta aquí, ¿qué tal? Sí, siempre un mensaje final para motivarnos un poquitito. Bueno, dejamos hasta aquí. Vamos sin preámbulos a la unidad siguiente de neoplasias. ¿Está? Gracias. Sí, un mensaje bastante interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nos quejamos cuando algo es difícil, ¿verdad? Muchas veces nos quejamos cuando algo es difícil. Ahora que en las clases, bueno, era muy clásico que vengan y que me reclamen que los exámenes eran muy puxados. O examen era muy puxado, muy difícil. Y eso es bueno, ¿verdad? Significa que vamos bien, ¿verdad? A veces queremos, bueno, lo difícil, cuando las cosas se vuelven difícil es porque valdrá la pena, ¿verdad? Porque valdrá la pena, posiblemente valdrá la pena. Y sucede en todas las áreas de la vida, ¿verdad? En el estudio, en el trabajo, en el amor. Vamos a volvernos un poco románticos. Muchas veces cuando es difícil es porque posiblemente va a funcionar, ¿verdad? No es una regla, pero ocurre. Bueno, fíjense, neoplasia, gente, en realidad este capítulo, esta unidad es una vez más, gente, es la última unidad que compartimos con anatomía patológica. Yo pregunto, ¿ya vieron anatomía patológica neoplasia? ¿Por qué digo esto, gente? Porque estas tres primeras unidades estas cuatro primeras unidades son unidades compartidas con anatomía patológica. Si ustedes se fijan en su programa de Anatopato 1, van a encontrar estas unidades. Solo que yo ya le he dicho varias veces que el enfoque es diferente. Nosotros no vamos, yo les presento, sí, algunos dibujos, algunas imágenes de infartos y esto, pero no porque yo vaya a preguntar en mi examen cómo luce un infarto hemorrágico. No, simplemente para que la clase no sea muy teórica. Esta es la última unidad, gente, que compartimos con Anatopato. Después ya nos introducimos directamente en sangre, que sí ya no es compartida. Es una unidad que solamente lo veremos en fisiopatología. Yo pregunto, gente, ¿ya vieron neoplasia en anatomía patológica? ¿Mm? Ya, perfecto.
Entonces ya entendemos el enfoque anatomopatológico. Vamos a ver entonces ahora el enfoque más bien conceptual. Fíjense, por definición, gente, neoplasia trata de trastornos de la diferenciación y el crecimiento celular, ¿tá? Que termina en la nueva formación de tejido, ¿tá? Por eso dice neoplasia, nueva formación de tejido, nuevo crecimiento. Solamente que el crecimiento tisular aquí se va a caracterizar por ser totalmente descoordinado, autónomo e O professor mandou uma mensagem aqui dizendo que caiu a energia dele e já já ele retorna.